Hola, ¿qué tal? Por aquí María Ángeles Arquero Hola, y por allá Cecilia García, Cecilia desde Uruguay, desde Montevideo, Lagomar, María Ángeles desde Córdoba, España, y lo que sería una tercera tertulia acerca de los cambios que acontecen en la vida de las mujeres, en la madurez, en torno al climaterio, la perimenopausia y, y bueno, pues con este deseo de comprender mejor nuestros cambios para poder afrontarlos, sobrellevarlos también de mejor manera. Y hoy vamos a dedicar este ratito a hablar sobre la ansiedad y el insomnio, dos síntomas frecuentes que las mujeres tenemos en esta etapa de la vida donde acontecen muchos cambios. Y, y vamos a tratar es de verdad. entender de qué se trata a nivel biológico, bueno, pues los síntomas asociados a estas dos expresiones, a estas dos vivencias que tenemos. Bien, ¿qué tal, Cecilia? Muy bien, todo muy bien. Pronta para reflexionar un ratito Bueno, y pues bueno, poder sacar algunas conclusiones. vamos a dejar la imagen congelada para que mejore la conexión porque tenemos un poquito de, Em, bueno, pues de retraso en la conexión, así que a partir de ahora como si se tratara de una entrevista de radio. Así vamos a continuar para que mejore la comunicación. Al fin y al cabo, no se trata tanto de vernos las caras, sino de escuchar el mensaje, ¿no? En nuestra tertulia. Así es, así es. Bueno, pues si te parece, Cecilia, vamos a comenzar hablando sobre la ansiedad. La ansiedad es una de las palabras que más se repiten en los foros y en las conversaciones entre mujeres bueno, pues que rondamos esta etapa de la menopausia y, y podríamos empezar hablando de ella, diferenciándola de lo que sería bueno, pues ataques de ansiedad, ataques de pánico, ansiedad, nerviosismo, porque creo que está como demasiado utilizada la palabra ansiedad. Podría decir que abusada en el uso y quizás en muchas ocasiones se utiliza simplemente para describir un nivel de agitación, de nerviosismo, de preocupación, Exacto. Sí, parece tendríamos que... que, Habla, sí, tendríamos, te cedo la palabra. bueno, perdón, tendríamos que, yo siempre voy a hablar desde la mm, nueva medicina germánica. Que entonces, en este caso, y hacerlo simple, podríamos definir la ansiedad como un miedo hacia lo que está por venir. Ese miedo puede tener distintos niveles de profundidad. Entonces, eh, el que tú describías era un nerviosismo, un síntoma causado por un estrés típico donde aparecen ciertos síntomas, ¿verdad? Que no son graves, sino que son molestos, un síntoma de estrés. Y en el caso de que estamos hablando concretamente de mujeres eh, con menopausia o premenopausia, lo que yo puedo asociar ahí es un miedo a lo que está por venir. Y de todo lo que estábamos hablando en las tertulias anteriores, a mí me parecía que como es una etapa muy importante de cambio, ese cambio hace un movimiento en la vida de la persona tan profundo en todo sentido que la persona se tiene que como eh, comenzar
a darse cuenta de las nuevas situaciones, ¿cómo te puedo explicar? No me salen las palabras. Digamos que eres una nueva persona con cambios hormonales, con cambios en el territorio y para lo cual, eh, por supuesto, esto es futuro y eso genera ansiedad y genera un tipo de insomnio, porque va ligado también el llegar a esta edad y tener insomnio. Bueno, entonces, a ver, resumiendo un poquito, Cecilia, podríamos decir que a lo que se refiere cuando en términos coloquiales expresamos tengo ansiedad en esta etapa, está causado, es como un estado de alerta, de preocupación y de preparación, digamos, eh, biológica ante los cambios que nos acontecen en esta etapa de la vida, que los vivimos quizás como una amenaza, como un miedo al cambio, ¿no? Un miedo al Así es, porvenir, ¿no? Un miedo, así es, o sea, yo me noto en cambio mi cuerpo, mis síntomas físicos, pero es que también en esta etapa de la vida están en cambio las relaciones, porque los hijos crecen, las relaciones de pareja, porque también a lo mejor siento que ya no es como antes, puedo sentir la relación en peligro, em, por y ser puede darse en los herido. trabajos también, en Claro, la parte efectivamente, laboral. también la parte laboral, o Mm, sea, por todos los cambios que acontecen en esta etapa de la vida, más los hormonales y físicos, es como que siento miedo al futuro y eso es digamos que hay un programa biológico para afrontar eso y se trata de aumentar mi nivel de alerta, ¿no? Entonces, aumentar mi nivel de exacto, alerta significa siento que la ansiedad, aumentan mis pulsaciones cardíacas, ¿no? Puedo tal cual. tener sudoraciones, puedo tener mm, incluso hormigueos, Una ¿no? O sea, una serie de... hormigueo, respiración rápida, algunas náuseas. Es como un estado de nerviosismo, ¿verdad? Eso es, o sea que es un estado de nerviosismo porque presiento cambios a los que de alguna forma le tengo miedo, ¿no? Ahí va. Sí, sí. Y entonces, de lo que se trata es de justamente de afrontar esos cambios y eso, claro, nos da miedo. Entonces, lo que nos está pidiendo la biología es que tomemos una acción con respecto a esos cambios. O sea, una acción ya sea en la forma de verlos o una acción que vaya encaminada hacia lo... Primero, detectar lo que nos da miedo, ¿no? ¿Qué sentimos? Si sentimos impotencia, por ejemplo, o porque la impotencia junto con el miedo frontal nos va a producir otro estado un poquito más profundo y es conveniente de entrada, ya cuando uno empieza a detectar la ansiedad, es ver cuál es el hilo, cuál es la preocupación mayor, eh, cuál es el pensamiento más concurrente, ¿no? Con el que uno más está, ¿cómo se dice? Masticando internamente ese pensamiento. Bueno, ahí es donde está pidiendo el cuerpo que uno tome una resolución. Y muchas Porque, veces, porque has dicho, sí, Cecilia, que en el caso de que al miedo a lo que está por venir se le sume la impotencia, ahí ya tenemos un estado más intenso, ¿no? Ese estado sí, más intenso, ahí ya le podríamos decir ansiedad propiamente dicha. crisis de ansiedad, Crisis de no, ansiedad. Ahí ya sí podríamos decir crisis de ansiedad porque ahí ya los síntomas, ¿cómo serían? serían más fuertes, podrían venir similares a lo que se llama el pánico, ¿no? Que es un miedo paralizante en algunas personas,
puede venir claustrofobia, puede incluso venir una agorafobia, cosas más, sensaciones de muerte que no son reales, que es solo la sensación. O sea, es mucho más profundo que un nerviosismo Eh, o una Eso es. simple. Y además es como más intenso y tiene un periodo de duración más corto, ¿no? O sea, podríamos Sí, decir que una cosa sería el estado de ansiedad, que sería como un estado de nerviosismo, preocupación y agitación extenso en el tiempo, y ahora ya un sí, ataque de ansiedad o un ataque de pánico sería más intenso, podría tener diferentes niveles de intensidad, desde luego, y sí, sería como más corto en el tiempo porque digamos que el cuerpo no podría tampoco soportar esa no intensidad podría, a medio ni a largo plazo, ¿no? Porque es como una claro. respuesta, es una respuesta intensa que pretende ponernos a salvo, pero es como un sobreesfuerzo que hace el organismo para salvarse, y entonces tiene que durar poco. Tiene que ver poco y es porque, bueno, porque se sumó un conflicto más que es el de impotencia. A ese miedo frontal se le sumó el conflicto de impotencia. Entonces, indagar, es muy importante en esta edad tener un acompañamiento para indagar cuáles son los conflictos que más me están a mí provocando esta ansiedad. Si es de la impotencia, bueno, ver cómo puedo yo bajar ese nivel de impotencia, es decir, si no puedo actuar en algunas situaciones o si aquí tengo la sensación de que no puedo hacer más nada, buscar igual una gestión hacia ese camino o canalizarla de manera de que no siga estando en la cabeza la preocupación constante de la impotencia sin solución, porque entonces sí el organismo se comienza a debilitar y sí se siguen haciendo, formando otros conflictos. Entonces, la biología lo que nos da es el síntoma de la ansiedad para darnos cuenta de que algo tenemos que enfrentar, que nos está dando miedo. Ese algo lo tendríamos que indagar junto con un acompañamiento, si no lo podemos hacer solos, hacer una acción, no quedarse inhibido en la acción, este es un término que es muy importante, no quedarse inhibido en la acción, que no quiere decir ir a hacer zumba, quiere decir tomarse el trabajo de detectar qué es lo que me produce la ansiedad. En eso hay que tomar la acción. No, no es, ojo que a veces para bajar los niveles de ansiedad, obviamente que ir a hacer zumba sirve mucho, pero estaría Claro. bueno ir al núcleo de lo que me está molestando. O sea, yo me siento, por ejemplo, atrapada en el hogar, podría ser, eh, me siento, como hablamos la otra vez, más fea, bueno, trabajar sobre eso, ¿no? Siempre todo esto requiere como trascender un poco lo que la biología nos propone. O sea, la biología lo que nos da es tiempo para poder sobrevivir, pero uno tiene que trascender eso y buscarle otras perspectivas, otra manera de afrontarlo, de bajar ese miedo, por ejemplo. Tomar conciencia de que es un miedo frontal, que es un síntoma biológico y, y bueno, ir al punto en el que está, que la clave te lo da el pensamiento más repetitivo que tengas. Ahí ese primero hay que bajarle un poquito Esa es una la pista carga, digamos. para indagar si es que no tengo identificado el Sí, miedo. Bien, cuando exacto. Cecilia dice miedo frontal, está haciendo alusión a la parte del cerebro que se ve afectada por este conflicto, que es la parte eh, del lóbulo frontal. Bien, por eso Corteza dice frontal, sí. la corteza frontal. Entonces, por un lado, esa es una de las formas de referirse a este conflicto desde la medicina germánica. También miedo al frente, también se le dice miedo al frente, que quiere decir el miedo También. al futuro, el miedo a lo que viene por delante.
Y los síntomas exacto. que se expresan a nivel corporal, todos tienen que ver con ponernos, o sea, la respuesta eh, física tienen que ver con querer ponernos a salvo el cuerpo. Entonces, si Sí, aumenta el latido cardíaco, es para que llegue más sangre a los músculos, por ejemplo, para salir corriendo, exacto. ¿no? Sí, Si por aumenta la ejemplo. sudoración, tiene que ver con que quizá me siento atrapada y así me puedo escurrir y puedo Sí, escapar, ¿no? sí, tal Si cual. la agitación también a nivel respiratorio también tiene que ver con que haya más oxígeno para eso, para una posible respuesta de huida o de ataque, ¿no? Y la náusea, por ejemplo, puede ser que, no estás digiriendo, o sea, no estás pudiendo elaborar, eso también es una pista. El sentir cosas en el estómago es cuestión de no estoy digiriendo esta situación, No puedo digerir eh, bien, no puedo tragar esto, me puedo está tragar costando esto. digerirlo. Claro, porque depende de cada persona, el asunto del que se trate, aquello que me da miedo, lo puedo sentir Afrontar. y lo puedo afrontar con una experiencia en un órgano o en otro. Hay personas Sí, que a y lo es una mejor lo viven pista. más a nivel digestivo y otras personas que lo pueden vivir más a nivel respiratorio, de me falta el aire también, ¿no? Bien. Y entonces ahí con esa brújula tú puedes darte cuenta cuál es el punto al que hay que ir a enfrentar, ya sin tanto miedo. Porque con la experiencia que además tiene uno, si bien es un cambio, eh, bueno, tengo que hacer algo con esto. En el tiempo no sé si solucionarlo, pero degradarlo sí. ¿Degradarlo en qué sentido? En que yo no esté pensando en todo el día en esto. Y ahí Claro, volvemos al enfoque en otras cosas también. Primero me enfoco en solucionar, porque hay dos tipos de soluciones. Una solución es práctica, por ejemplo, si estoy viviendo una situación de infierno en mi hogar, una solución práctica puede ser irme para otro lugar y muchas veces se termina el problema. Si no se puede eso, bueno, se busca otro tipo de solución parecida. Ahí ya es a nivel particular, ¿no? O claro, hay sea, que ver con cada cada caso persona, porque cada también caso. también tenemos, o sea, el tema que ahora mismo acabamos de abordar es el miedo a futuro, el miedo por delante, que en muchas ocasiones son preocupaciones y miedos que surgen de algo que todavía no ha llegado, no ha acontecido, sino que lo estamos anticipando. Por ejemplo, el Sí, miedo a envejecer, el miedo a la muerte, el miedo a que voy a perder a mi hijo abandono, porque el miedo al abandono, mm, pero cosas que quizás todavía realmente no han sucedido, sino que lo que hay es indicios o los primeros pasos, ¿no? Como por ejemplo, eso, una hija o un hijo que se va de casa a estudiar fuera, todavía no se ha ido de la casa, pero ya estoy anticipando la sensación de vacío de cuando se vaya o cuando se vaya del todo, por sí, ejemplo. Eso es un tipo de miedo a futuro, pero otro es cuando ya se ha producido la situación, el cambio ya se ha eh, sí, ¿no? Ya se ha realizado y entonces estoy viviendo el miedo mm, que es como de adaptación a ese cambio, sí. ¿no? Y El shock que me ahí se puede provoca, pues producir, que ya ha fallecido un ser querido o que ya me he separado o que ya el nido está vacío, ¿no? Y estoy afrontando ese cambio que ya ha sucedido y sí, realmente ahí a ya, eso le tengo miedo, pero ya está aquí. Entonces ahí como que sí es más definido, ya se puede nombrar, se puede definir, ¿no? ahí está, ya se puede Y nombrar, eso es y la importante. preocupación incluso que tengo al respecto em, se puede elaborar mejor también, ¿no?
al saber el punto clave, exactamente, se puede elaborar, se puede trabajar sobre eso. Lo cual también quería agregar para no hacerlo muy largo, es que el insomnio forma parte de esta cuestión de elaboración, es decir, el Y de cuerpo este te va cuadro, de este cuadro de la ansiedad también. claro, pero ¿para qué es que te despiertas? Porque tienes algo pendiente, no algo de la tarea de la casa, algo pendiente que hacer con esta nueva situación que me da temor. Y es interesante detectarla, porque una vez que la detectas y la nombras, ya puedes hacer algo por eso. Y una vez que Y ya si en el comienzas medio a hacer, claro, una vez que comienzas a hacer algo ya por baja, eso, sí. Una de las formas de detectarlo, aunque a veces es difícil porque uno toma pastillas para la ansiedad o para poder dormir, y ahí uno corta el proceso, pero es ir en el tiempo. ¿Cuándo me empezó esto, por ejemplo? Tratar de identificar cuándo me empezó realmente esto. Claro, si uno lo ha ido tapando con las pastillas, el conflicto se arregla, pero el cuerpo en realidad después se adapta y- y vuelve a dar el insomnio y la ansiedad porque entiende que no se resolvió, porque no se fue al punto, no se fue a la causa sí, a la causa más cercana, por ejemplo, de, de impotencia, por ejemplo, o al miedo más tremendo que fuera quedarme sola, por ejemplo. Entonces, ahí con la pastilla yo lo tapo y no lo soluciono. Entonces, luego el insomnio y la ansiedad va a ser mayor. Y con esto creo que nombré el insomnio como para unirlo al tema, que no es nada malo, que no está mal, pero que cuando hay insomnio hay que tratar de ver qué es lo que tengo pendiente, pero no repito, no qué es lo que tengo pendiente de la tarea. Puede ser que sea algo de una tarea que uno tiene pendiente, pero en este caso puede ser algo pendiente de proyectar, algo pendiente de planificar, ya que tengo miedo frontal. Lo que puedo hacer es planificar todo esto que me va a pasar, que ya más o menos lo sabemos, me va a pasar que voy a engordar o que me va a venir arrugas o que mi hijo se va a ir. Bueno, ¿cómo lo podría enfrentar? Bueno, me voy a, no sé, en mi caso, yo lo que hago es investigar, me gusta investigar de la salud, de estudiar, y eso me hace sentir activa y de esa manera yo eh, enfrento el problema, el miedo frontal que tengo de, em, de la soledad, por ejemplo. Estoy haciendo claro, una dependiendo de reflexión la un poco persona, personal. sí, sí, dependiendo de cada Claro, persona, va a tener una tendencia y una facilidad para, digamos, ir a la acción y relacionar su acción con ese miedo, poniéndole solución. O claro, sea, sí, vamos a encontrarnos con personas que digamos, tienen más afinidad por el estudio y la investigación, otras personas por el movimiento y el deporte, otras personas pues por el arte, por la poesía, eh, exacto. y O pueden sea que dar, hay un pueden darle montón de salida. Sí, dime, Cecilia, eso, que hay un montón de salidas para darle a esa conflictiva que te mantiene despierta. Pero es que efectivamente. para eso te deja despierta, Te deja, para que busques uno. eso es, o sea, aquí que se nos quede claro que es un mecanismo biológico para buscar una solución a algo que supone una amenaza. Bien, entonces
si bien es frecuente tomar medicamentos para aliviar estas situaciones, pues recomendamos ir a la causa, al origen y, y poder acercarnos a la solución de la preocupación Exacto, como una respuesta, digamos, más, práctica. más práctica o más sana, también podríamos decir. Sí, 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 sí. Yo, por Lo ejemplo, otro tapa, hago uso de la aromaterapia claro, con muy buenos resultados, pues para relajar el sistema nervioso y equilibrarlo, llevándolo a un estado menos exacerbado donde es posible pensar con más tranquilidad y también, por ajá, tanto, buscar soluciones con más con tranquilidad, más, ¿no? O sea, porque realmente sí, tampoco podemos buscar eh, soluciones o desplegar un plan cuando estamos sufriendo un ataque de ansiedad. En ese momento no es el momento de... no, ni hablar, obvio, ¿No? Entonces, obvio, es obvio. verdad, hay que tener estrategias de afrontar lo que sería la crisis y luego otras pues para desarrollar soluciones a medio plazo a la misma. Adecuada, totalmente. Entonces, bueno, esto también me gustaría que diferenciáramos este insomnio, ¿no? Este insomnio de algo que acontece nuevo en nuestra vida, que anticipamos y que nos preocupa, de otro tipo de insomnio que también es frecuente hoy día y que viene dado por un nivel de estrés prolongado en la vida cotidiana, por un ritmo de vida acelerado, por exceso de trabajo, por tener unas demandas muy exigentes en nuestra vida cotidiana y que hacen que las personas pues tengan una vida pues eso como acelerada y estresada, ¿no? Y que ese nivel de estrés continuado hace también que se genere un exceso de cortisol en sangre, que cuando llega la Cortisol, hora de dormir, pues no hay quien duerma. Y claro, realmente no es porque haya algo que solucionar por la noche, es porque se ha producido ya como, se ha salido de madre, por así decirlo, el ritmo circadiano natural, ¿no? De estrés y de descanso, ¿no? claro, Entonces, claro, también tendríamos que diferenciar eso, ¿no? O sea, ser capaces de ver si es que, no, yo tengo una sobreexigencia, un nivel excesivo de demanda en esta etapa de mi vida, bien por el trabajo o bien por las necesidades familiares, porque también se puede dar el caso de una mujer que tiene que responder al trabajo, luego a la vida doméstica como madre, como ama de casa, quizás también tiene que atender a sus mayores uf, y entonces no le da tiempo de preocuparse por su futuro ni por la menopausia ni nada. Lo que está es que cualquier día le va a dar ahí, claro, ahí un, ante un tanta, ante tan, sí, ahí ante tanto tema conflictivo territorial, digamos, lo que pasa es que puede tener cualquier recaída de cualquier conflicto con síntomas como de estrés, ¿no? Ese estrés común. Y claro, ahí lo que hay que hacer generalmente como soluciones, está el que está así con muchas tareas y con tanta actividad, te va a decir que no tiene tiempo de, de reflexionar o de parar, pero en realidad ahí hay como un desorden, por ejemplo, y hay que ver las prioridades. O sea, siempre vamos al tema de parar y de reflexionar. El que no lo puede hacer, bueno, va a seguir en la máquina. El que no puede poner las jerarquías de las cosas que le son importantes,
y ver qué actividades puede ir poniendo cada cosa en su lugar, porque por ejemplo cuidar a los mayores, si tienes ya una edad que también estás cuidando trabajo y niños o adolescentes, es como muy exigente también para una persona. Entonces esa persona tendría que poner una lista y ver qué puede bajar de intensidad también. Digo, en las vidas estas locas que llevamos, como un tren, sin pararnos a pensar. Lo que pasa es que, claro, entiendo bueno, que hay gente que puede parar, hay gente que no puede parar. Bueno, eso es muy personal y muy variado, ¿no? Eh, pero también se puede, si uno reflexiona sobre qué vida estoy llevando, quién soy yo, por qué estoy haciendo tanta cosa, aquí, por qué estoy buscando la valoración. Bueno, si uno se hace todas esas preguntas, ya ahí está tomando acción sobre su vida y, y puede tomar ciertas decisiones. O sea, Bien, siempre vuelvo yo a repetir lo mismo, ¿no? sí. Bien, Teniendo yo en creo cuenta que la biología, mm, dime, ¿crees que? que, que en muchos casos las mujeres nos sentimos imprescindibles, ¿no? Nos creemos y Bueno, nos sentimos imprescindibles en los diferentes niveles de cuidado relacionales. Entonces, pero es una creencia. efectivamente, tenemos que darnos cuenta Mm, de que es una creencia que también responde a esa necesidad de sentirnos valoradas, de sentirnos importantes, reconocidas. sí, Y, y bueno, yo creo que podemos ir concluyendo y cerrando, que hemos dado unas sí, buenas pinceladas al tema unas como para, pinceladas por arriba, sí, como y para sí, reflexionar sobre él y, y clarificar que no se trata de un desorden, sino de eso, de programas inteligentes biológicos que tenemos que comprender para poder manejarlos mejor de una forma razonable y, y no añadirle más miedo al miedo. Cuando comprendo lo sí, que me está sí, sucediendo, disminuye mi miedo y por tanto también disminuye mi respuesta de estrés y la ansiedad, puesto que se trata en sí misma de miedo, de respuestas que nos tratan de poner a salvo porque sentimos miedo. Si nos asustamos más por esa respuesta, aumenta todavía más, es como un círculo vicioso. vistas, Entonces, mm, esperamos que esto que hemos compartido contribuya a disminuir ese miedo, haya dado pistas para afrontarlo y nos despedimos. Hasta, bueno, hasta la próxima. hasta la Va a haber próxima. una semana que yo no voy a estar, así que será dentro de 15 días. Ok, pues Sí. ahí volveremos a vernos. Y en el mientras tanto, pues por aquí dejo mi contacto para si alguien que está escuchando siente el deseo de acompañamiento para ponerse pues en contacto con sus necesidades y escucharse mejor. Y también recuerdo que dejo también en la descripción del vídeo un enlace a un programa que se llama Reinventarme y que pretende, bueno, pues darle, canalizar esta etapa de cambios que tenemos las mujeres en nuestra vida, canalizarla
bueno, pues hacia tomar acción que nos ayude a disminuir los síntomas físicos y emocionales y aumentar nuestro bienestar. Eh, Bien, muy bien. Nos puedes dejar vemos por ahí entonces. comentarios en el vídeo de cuestiones que te surjan, compartir con quien te parezca que puede ayudarle y, y suscribirte si Y hasta quieres la estar al próxima. tanto de otros. ¡Ea! Y ya no me enrollo más. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Bueno, vale. Adiós.